Hola chicos y chicas, espero estén muy bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la guía de trabajo número 3 que corresponde a los ciclos biogeoquímicos y también a las sucesiones ecológicas. Vamos a ver, en todos los temas que hemos tratado a nivel de sexto año, predomina la palabra energía. Hemos visto cómo la energía en el planeta se pasa de un organismo a otro, cómo la energía se va transformando, lo vimos con respecto a las cadenas y redes tróficas, lo vimos también como por ejemplo en los procesos de fotosíntesis y respiración celular, cómo la vida depende de la energía que se transmite a través de los organismos de nuestro planeta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Okay, aquí tenemos una palabra compuesta por tres partes. Bio de vida, estamos, porque son los ciclos que van a mantener la vida en nuestro planeta. Geo de tierra, ¿por qué? Porque están dentro de nuestro planeta, están inmersos en el planeta Tierra, dentro de las tres capas que tiene la Tierra, la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y químicos porque son los componentes químicos que permiten la vida. Nosotros estamos formados de componentes químicos, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, muchos elementos químicos son los elementos que se necesitan para que exista la vida. ¿Estamos? Ok, existen ciclos que son propiamente o que se denominan atmosféricos. ¿Por qué? Porque van a estar en el aire principalmente, como por ejemplo el agua. Me van a decir, ay, pero el agua, ok, el agua en algún momento va a estar en forma gaseosa, en forma de vapor de agua. Estamos, los componentes hidrógenos y oxígenos van a estar sueltos en la atmósfera y se conforman en agua ya cuando están en el proceso para que caiga la lluvia. También vamos a tener, por ejemplo, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son componentes que conforman ciclos gaseosos o atmosféricos. Y también vamos a tener ciclos sedimentarios, como por ejemplo el del azufre y el del fósforo, que son ciclos que dependen propiamente del suelo para poderse transmitir a través de los procesos de sedimentación. Vamos a arrancar con el ciclo del agua. El ciclo del agua, también denominado ciclo hidrológico, es el proceso mediante el cual el agua pasa en todos sus estados, líquida, sólida y gaseosa, para poder aprovecharse cada uno de estos procesos. Por ejemplo, cuando está en forma líquida, pues forma ríos, mares, charcas, la podemos tomar, entre otras cosas. En forma atmosférica, pues va a estar en el aire para formar componentes como las nubes, para poder hacer otros procesos, y en forma sólida pues formando la nieve. Entonces es un proceso pues verdad relativamente sencillo, muy importantísimo pero sencillo, verdad. Vamos a tener el agua, hace sol, el sol evapora el agua, se transforma en gas, sube a la atmósfera, en la atmósfera se vuelve a enfriar, entonces esos gases se vuelven a unir, forman gotas de agua y vuelven a caer en forma de lluvia. Estamos. Entonces, el agua, como les decía, puede estar en los tres estados de agregación en el planeta. Puede estar sólida, puede estar en, ¿verdad?, que sería la parte de la nieve, el granizo y los bloques de hielo, en forma gaseosa, que va a ser el vapor de agua, y en forma líquida, que serían los ríos, mares, lagos, charcas, etcétera. Es un ciclo bastante bonito, bastante sencillo. El ciclo del carbono es el proceso mediante el cual el elemento carbono entra a los componentes vivos. ¿Estamos? Entonces, nosotros, los seres humanos y el resto de los animales, vamos a introducir el carbono en la comida. ¿Dónde? En el azúcar, en la glucosa. Recuerden, espero que se recuerden, que la glucosa tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, ese carbono que tiene la glucosa, ¿verdad?, nosotros lo introducimos a través de los alimentos. Así es como nosotros vamos a introducir el carbono a nuestro cuerpo. El carbono se utiliza para las proteínas, para la grasa, para los azúcares, para formar piel, para formar pelo, para formar uñas. El carbono lo vamos a tener en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, ese carbono en procesos como el que vimos anteriormente, que era la respiración celular, se transforma en un gas que también va a tener oxígeno, que es el dióxido de carbono o CO2. Eso es
para nosotros como una especie de veneno, entonces tenemos que botarlo. Entonces vean que el carbono entra en nosotros de forma sólida a través de la glucosa, pero sale a la atmósfera en forma gaseosa, en forma de dióxido de carbono. Estamos. Entonces, este dióxido de carbono se queda en la atmósfera, ¿verdad? Igual puede causar algunos daños como el efecto invernadero, pero también parte de este dióxido de carbono es aprovechado ¿por quién? Por los organismos fotosintéticos, las plantas, las algas y las cianobacterias. Estos organismos agarran ese dióxido de carbono que para nosotros es un veneno, para ellos es vital para poder seguir viviendo, ¿verdad? Por eso dice vital. Entonces agarran ese dióxido de carbono y lo comienzan a transformar a través de la fotosíntesis de nuevo en azúcar, ¿verdad? En glucosa, que esta glucosa es la que nuevamente va a servir de alimento para los organismos que se alimentan de plantas, algas y en este caso pues las cianobacterias también. Estamos, entonces ese es el proceso del dióxido de carbono. También, ¿verdad? Como les decía, hay una partecita negativa con este ciclo que corresponde a quemar el combustible fósil. La gasolina, el petróleo, ¿verdad? Tiene gran cantidad de carbono. Entonces, al quemarlo se transforma en dióxido de carbono y es como les decía que se transforma en este proceso del efecto invernadero generando calentamiento global. Entonces, repito, ¿verdad? El ciclo del carbono es sumamente importante porque el carbono nosotros lo obtenemos a través de los alimentos, ¿verdad? En forma de glucosa. En nuestro cuerpo se transforma en energía, se transforma en partes de nuestro cuerpo, pero también se transforma en un desecho que es el dióxido de carbono que lo expulsamos en forma de gas. Ese gas es obtenido o es aprovechado por los organismos fotosintéticos para realizar sus procesos vitales y de esta forma estos organismos pues lo vuelven a generar en glucosa y tenemos otra vez alimento, ¿verdad? Recuerden que esto es un ciclo de reciclaje de materiales porque la materia no se crea ni se destruye, la materia se transforma. Vamos con el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es muy parecido al del carbono. ¿Por qué? Porque como les decía, la glucosa tiene oxígeno. Recuerden, glucosa es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la glucosa al tener oxígeno, pues ahí también nosotros vamos a incorporar partículas o átomos de oxígeno. Pero propiamente nosotros obtenemos el oxígeno ¿cómo? Respirando. Recuerden que nosotros respiramos grandes bocanadas de oxígeno. Ese oxígeno es el que se necesita para que nosotros podamos transportar la energía por todo el cuerpo a través de los glóbulos. Estamos a través de los glóbulos rojos. Estos se encargan de transportar ese oxígeno por todo el cuerpo. Estamos entonces. El oxígeno entra en nuestro organismo mediante dos formas, que es a través de los alimentos, ¿verdad? Con la glucosa y a través de la respiración, porque nosotros respiramos O2. Pero también sale con el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es CO2, o sea, el dióxido de carbono también tiene oxígeno, entonces nosotros también expulsamos oxígeno a través de la expiración. Ese oxígeno vuelve a la atmósfera y se puede transformar en agua, porque recuerden que el agua es H2O. Entonces el oxígeno suelto que sube a la atmósfera se puede recombinar con hidrógeno y formar pequeñas gotas de agua. Entonces el ciclo del oxígeno también sigue comportándose como otro componente. Entonces vean que el oxígeno puede estar en forma de gas para respirar. El oxígeno lo encontramos en el agua porque el agua es H2O. El oxígeno lo encontramos en la glucosa porque tiene oxígeno la glucosa y también en forma de este componente que puede ser un veneno que es el dióxido de carbono. Estamos, entonces el oxígeno es sumamente importante. También, por ejemplo, cuando nosotros o las plantas, perdón, cuando las plantas hacen el proceso de la fotosíntesis, ellas generan oxígeno, ¿verdad? Que es el oxígeno que nosotros respiramos, las plantas lo generan. ¿De dónde las plantas agarran ese oxígeno? Recuerden que eso lo habíamos explicado, que lo agarran a través de los átomos de agua, entonces de las moléculas de agua, las moléculas de agua. Las moléculas de agua se separan por la hidrólisis y quedan los oxígenos sueltos y se van uniendo y van formando en el fotosistema, ¿verdad? Que habíamos hablado del proceso de la fotosíntesis, van formando en el fotosistema las moléculas de oxígeno. Entonces,
¿De dónde obtienen las plantas el oxígeno? A través del agua que absorben del suelo. Entonces quiere decir que esa agua que cae en forma de lluvia y queda en el suelo es súper aprovechada. ¿Quién la súper aprovecha? Las plantas, nosotros. ¿Y las plantas de qué manera? La aprovechan de que esa agua se separa y los oxígenos se convierten en oxígeno respirable que otra vez vuelve a la atmósfera para que los animales que respiramos oxígeno lo podamos aprovechar. ¿Estamos? Entonces ese es el proceso del ciclo del oxígeno. Vamos ahora con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno también es bastante bonito. El nitrógeno se encuentra muy en la atmósfera en bastante cantidad. Podemos encontrar el nitrógeno en la atmósfera. El nitrógeno sólido, por ejemplo, nosotros lo obtenemos en las proteínas. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, frijoles, cuando comemos lentejas, cuando comemos carne, la carne es riquísima en proteínas, los frijoles, las lentejas, las leguminosas en general son riquísimas en nitrógeno porque tienen proteínas. Estas proteínas, ¿verdad? Que tienen nitrógeno, entonces nosotros lo aprovechamos a través del proceso de la digestión. Ahora, lo que pasa con el nitrógeno, ¿verdad? Es que es expulsado a través de la orina. Porque recuerden que nosotros expulsamos dióxido de carbono, que es gaseoso, y el dióxido de carbono que lleva carbono y lleva oxígeno. Entonces, ¿cómo expulsamos cuando tenemos exceso, por ejemplo, de nitrógeno, que ya se convierte en un desecho? Lo vamos a expulsar a través de la orina. Nosotros, la mayoría de mamíferos, por ejemplo, los reptiles, las aves, cuando orinan nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa con estos orines? Estos orines son aprovechados por unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes. Ellas van a agarrar este proceso, ¿verdad? En este caso, este desecho, para nosotros, para ellas es un material riquísimo para hacer sus alimentos. Entonces ellas van a agarrar y van a filtrar el nitrógeno en el suelo. Vean qué proceso tan importante hacen estas bacterias nitrificantes. Agarran los nitrógenos que vienen en los orines y lo fijan en el suelo. ¿Qué pasa con este proceso? Que las plantas, cuando absorben agua, también van a absorber el nitrógeno que que las bacterias fijaron en el suelo. Entonces, las raíces van a absorber agua, pero también van a absorber nitrógeno. Por eso es que los frijoles, por eso es que las lentejas y por eso es que otros productos vegetales tienen proteínas. ¿Por qué? Porque las plantas obtienen ese nitrógeno para generar una proteína, ¿verdad? La proteína tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Entonces, para que las plantas puedan generar esas proteínas, lo hacen a través de la absorción de minerales del suelo. ¿Y quién ayuda a que esos minerales estén en el suelo bien fijados para que la planta lo pueda absorber? Las bacterias nitrificantes. Ahora, otro proceso bastante bonito del nitrógeno es que cuando está en el aire, cuando está gaseoso, se fija o se une por los rayos, por las tormentas eléctricas. Cuando hay tormenta eléctrica debemos estar bastante contentos porque están sucediendo dos procesos muy importantes para nosotros, que es la fijación de nitrógeno para que puedan aprovecharlo las plantas y hacer comida para que nosotros podamos comer sanamente, y también se genera capa de ozono, se genera ozono. Cuando hay un rayo, se genera ozono y se va también fijando el nitrógeno. Entonces esa es la manera de cómo el nitrógeno va a jugar su papel en nuestro planeta. Vamos con el ciclo del azufre. Recuerden que el ciclo del azufre se conoce como un ciclo sedimentario. El azufre, voy a explicarlo como el primer proceso, ¿verdad? Que sería cuando un volcán hace erupción, sale magma, sale lava. Esa lava tiene sulfuros, tiene sulfatos y tiene un montón de componentes que tienen azufre. Eso se forma en rocas que se llaman rocas ígneas. Estas rocas son como un poco suaves, por decirlo de alguna manera, y cuando llueve o cuando ellas se arrastran por el viento y llegan a ríos, los ríos y la lluvia las convierten en arena. Estamos en polvo y se van a través de la corriente del río ahí por todo lo que dure el cauce del río, y es aprovechada por las algas, es aprovechada
por los peces, por los cangrejos, los camarones, todos los organismos que vivan en los ríos aprovechan este componente. Por eso cuando uno come camarones, come por ejemplo pescado, son componentes que son ricos en este componente químico que es el azufre. Estamos, porque como les digo, este azufre pasa a través primero está el proceso del vulcanismo, que se genera la lava. Esta lava se solidifica, pero no es tan dura, entonces se puede volver polvo fácilmente a través de la lluvia, a través del viento y a través de el cauce de los ríos. Entonces este polvillo, ¿verdad?, que lleva azufre, entonces es aprovechado por los animales que viven en los ríos, ¿verdad? Y no solo los animales, sino también protistas como las algas. Estamos. También podemos encontrar, el azufre en forma gaseosa. Pero ¿por qué no se considera un ciclo gaseoso? Porque es un gas que no dura mucho, porque es un gas muy pesado, entonces va a caer fácilmente al suelo con la lluvia. Entonces este gas, que es el sulfuro, entonces él va a salir, ¿verdad? Cuando un volcán hace erupción, pero no erupción de magma, sino erupción de gases, ¿verdad? Como lo vimos con el volcán Turrialba, y creo que también el volcán Poás ha hecho erupción de gas. Estos gases vienen cargadísimos, cargadísimos de azufre. ¿Estamos? Entonces ese azufre va a la atmósfera, pero cuando llueve entonces cae al suelo y viene todo el proceso de que los ríos lo transportan para ser aprovechado por los seres vivos que vivan en el río. Estamos, eso con respecto al ciclo del azufre. En el ciclo del fósforo pasa muy parecido, lo único que aquí no vamos a tener el proceso de vulcanismo, porque los volcanes no vienen fósforo. El fósforo, el ciclo del fósforo, se da por el desgaste de las piedras. Estamos. Entonces, las piedras, la arena, los minerales que está en la tierra propiamente, estamos. Igualmente se deshacen por la lluvia, se deshacen por la fricción entre ellos. Entonces es como agarrar dos bolitas de estereofón y hacerlas. Entonces va soltando los pedacitos de estereofón. Algo así pasa con las piedras, ¿verdad? Obviamente es un proceso que lleva muchos años, ¿verdad? Entonces el fósforo se suelta, ¿verdad? Es sedimentario, viaja por el río y también es aprovechado por camarones, por cangrejos, por peces, por algas. Igualmente, ¿verdad? Uno le dice es que los peces son riquísimos en fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo está en las aguas a través del sedimento. Estamos. Entonces, eso es por el ciclo del fósforo, ¿verdad? Es bastante bonito y bastante sencillo. Eso con respecto a los ciclos. Ya ustedes saben, cualquier duda me la pueden preguntar por WhatsApp, no hay ningún problema. La sucesión ecológica, ok. La sucesión ecológica es cuando tenemos un bosque, ¿verdad? Donde hay vida animal, hay vida vegetal, hay diferentes tipos de organismos vivos compartiendo ahí, desde bacterias hasta protistas, hongos, plantas y animales. Tienen que llegar, o se espera que lleguen, a un momento de estabilidad. Estamos donde los depredadores no destruyen a todas las presas, donde las presas no destruyen todo el bosque. Estamos, hay un equilibrio que se le denomina clímax. Esto ocurre gracias a la sucesión ecológica. Okay. Esa sucesión ecológica inicia con la sucesión primaria. ¿Qué es una sucesión primaria? Ok, volvemos por ejemplo a la erupción volcánica, ¿verdad? El volcán erupciona, estamos, hace erupción, sale magma, sale la lava, que es como se le conoce, y ella genera piedras. Como le decía, esas rocas son generalmente un poco suaves. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan, por ejemplo, diferentes componentes, ¿verdad? Y esos componentes pueden llevar semillas, pueden llevar esporas y genera plantas chiquititas, genera hongos, ¿verdad? Al haber plantas, al haber hongos, puede llamar la atención de algunos insectos, ¿verdad? Al haber insectos puede llamar la atención de algunos mamíferos pequeños o algunos reptiles pequeños, y ya íbamos a tener un ecosistema pequeñito, pero ecosistema. Entonces se fue creando poco a poco. Estamos, es una sucesión primaria. Ahora, ¿qué es una sucesión secundaria? Me imagino, espero en Dios, que ustedes han escuchado noticias donde hay quemas, una quema de un bosque, una quema de un charral. Ok, cuando queman los bosques, pues obviamente es doloroso porque mueren muchas especies vegetales, muchas especies animales, estamos. Pero ¿qué pasa? Que en la tierra, estamos, en eso que quedó, en ese carbón que pudo haber quedado, en esa tierra seca, pueden generarse o pueden quedar algunas raíces, algunas semillas, algunas esporas, ¿verdad?
y vuelven a florecer, vuelven a llamar la atención de animales, de insectos, de reptiles, de mamíferos. Entonces otra vez vamos a tener ese bosque. Obviamente es un proceso que dura bastante tiempo, pero eso es una sucesión secundaria. Donde antes había un bosque, ¿verdad? O donde había una pradera, se quemó, ¿verdad? Hubo un proceso donde se hizo una quema, las quemas pueden ser naturales, entonces hubo una quema y se destruyó gran parte del lugar, pero en la tierra, tal vez en el fondo, había, como les digo, semillas, esporas y demás, y logró florecer de nuevo, y al florecer llamó la atención de los animales. Eso sería la sucesión secundaria. Cuando ya había un bosque, pasa algo y ese bosque se tiene que regenerar. Recuerden que la sucesión primaria entonces es cuando no había nada, con el proceso del vulcanismo se logra hacer que haya un bosque, por ejemplo, o por lo menos un ecosistema pequeño. Y la sucesión acuática corresponde a, recuerden que cuando hablamos de los ciclos, que llevan azufre, llevan fósforo, llevan minerales, esos sedimentos pueden quedar a la orilla de los ríos, ¿verdad? Y ahí, esa orilla de los ríos, pueden ir formando algas. Las algas van a llamar la atención de crustáceos, van a llamar la atención de peces, entonces esa orilla del río que tal vez no había vida, ¿verdad? Inició con la vida de las algas y las algas llamaron la atención de otros animales acuáticos. Entonces es una sucesión acuática. Ok, la fase inicial para que ocurra la sucesión ecológica dice, voy a leerlo textualmente, dice, aparecen especies pioneras como el musgo, el líquen o las algas. En el caso de las algas sería si es una sucesión acuática, el musgo y los líquenes serían una sucesión terrestre, ¿verdad? Como les decía, en una piedra volcánica, ¿verdad? Que se forme, que hayan esporas o que hayan algún tipo de semillas y logre germinar algún tipo de planta bastante primitiva, porque obviamente no va a salir un árbol, sino van a salir pequeñas plantas, ¿verdad? En este caso, como dice ahí, líquenes. Ellos van a generar el proceso de la fotosíntesis y van a ir fertilizando el suelo. Después tenemos una fase media donde dice aparecen especies vegetales complejas. Ya vamos a tener especies que tienen raíz, tallo, frutos que van a llamar la atención de diferentes tipos de mamíferos, como ahí lo dice, ¿verdad? Mamíferos pequeños o insectos. Fase de maduración, aparición de árboles, arbustos y ya vamos a tener una red trófica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está el productor, van a venir consumidores primarios y van a venir consumidores secundarios y terciarios. O sea, ya se forma toda una cadena ecológica en el lugar donde se está formando ese nuevo ecosistema. Y el final, que sería cuando se alcanza el clímax, que se alcanza una estabilidad. Como les decía, que los depredadores no sean tantos que maten a todas las presas, que las presas no sean tantas que maten a toda la vegetación. ¿Por qué es importante que exista la asociación ecológica? Voy a leerlo textual. Dice, aumenta la biodiversidad de organismos. Pues claro, si, por ejemplo, como les decía en el caso de los ríos, si llegan los sedimentos, ¿verdad? Y se forman las algas y llama la atención de peces y llama la atención de crustáceos, pues obviamente ya ahí se va a llenar de vida, entonces va a haber más biodiversidad, va a haber más vida en ese lugar donde antes tal vez no había. Sale esta lava volcánica, se generó musgo, se generaron hongos, se generaron diferentes organismos que llamaron la atención de insectos y mamíferos pequeños, pues también va a ser bastante enriquecedor para el lugar porque va a enriquecer, valga la redundancia, ¿verdad? Va a enriquecer la vida o la biodiversidad de ese lugar. Aumenta el peso y el volumen de la biomasa. Ya vimos que la biomasa, recuerden, lo habíamos hablado anteriormente, la biomasa es todo lo que sirve de alimento para los organismos vivos. Entonces, si hay entre más biomasa, obviamente quiere decir que estamos aumentando la cantidad de organismos vivos. Aumenta los niveles tróficos, entonces ya no solo va a haber productor y consumidor primario, sino que también va a estar el secundario, el terciario y hasta el cuaternario. Aumenta la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden entrar más organismos a vivir ahí. ¿Qué puede dañar o qué puede perjudicar o afectar las sucesiones ecológicas? Los incendios forestales, ¿verdad? Como les decía, puede ser un lugar muy sano, pero ya puede ser natural o causado por el ser humano que se genera un incendio. Especies invasoras. Necesitamos que el lugar esté llegando a un equilibrio, por ejemplo, pero puede llegar un depredador diferente y ese depredador diferente empieza a comerse a todas las presas y se llevó todo, vulgarmente, al carajillo, ¿verdad?
precipitaciones extremas, mucha lluvia que cause inundaciones, o lo contrario, las sequías, tormentas tropicales, terremotos, huracanes, etcétera. Son procesos naturales que pueden causar un factor negativo en las sucesiones ecológicas. Espero que les haya quedado claro nuevamente. Ustedes saben que estoy ahí para ustedes, chicos. Lo estoy ahora, lo estaré cuando estén en la universidad si me necesitan. Acá estoy. Estamos, cuídense, ya sea que volvamos o no volvamos. Yo espero que el que guste, ¿verdad? El que guste, estemos ahí en contacto. Eh, Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Los quiero vivos y los quiero pura vida. Se cuidan.